todos, en este tercer video tutorial vamos a completar las pruebas sobre nuestra clase conjunto ordenado en enteros. Como recordarán, hemos completado las pruebas de los métodos principales, las pruebas del método buscar, las pruebas del constructor de copias, las pruebas del constructor estándar y las pruebas del método eliminar e insertar en orden. Vamos a completar ahora las pruebas de nuestros operadores sobrecargados, que son el de la suma, que representa la unión, el asterisco, que representa la intersección, la sobrecarga del operador resta, por decirlo así, que representa la diferencia, y la sobrecarga del operador barra inclinada, que representará para nosotros la diferencia simétrica. Bueno, como para esto no podemos usar generación automática de código de NetBeans, nosotros vamos a tener que crear nuestras propias funciones e incluir el código acá para la invocación de estas funciones. Para seguir con el estándar que nos provee NetBeans, vamos a agregar entonces una nueva función con un encabezado similar a este acá, pero para hacer las pruebas de la unión. Cerramos el corchete. Estas funciones siempre no devuelven nada, por eso tienen este void acá. Este void indica que la función no devuelve ningún valor. Bien, vamos a construir el código para la unión. En el caso de la unión vamos a considerar básicamente tres grandes casos. El primer caso es cuando el conjunto A, todos los elementos del conjunto A son menores que los elementos del conjunto B. El segundo caso es cuando todos los elementos del conjunto B son menores que los elementos del conjunto A. Y el tercer caso es cuando se intercalan. Además vamos a considerar casos en que el conjunto B tenga 1, 2 y 3 elementos por lo menos. Esas son las situaciones que vamos a considerar, y entonces vamos a empezar construyendo una serie de conjuntos que nos van a permitir trabajar adecuadamente estas pruebas. Entonces vamos a definir varias instancias de conjuntos. Vamos a llamarle la instancia A. Vamos a tener una instancia B, por lo menos, y otra instancia C que vamos a ocupar posiblemente. Luego, si necesitamos otras, podemos agregarlas. Vamos a agregarle elementos a A. Lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces A punto insertar en orden. Vamos a construir conjunto, por ejemplo, 4. Vamos a agregar el 4. Agregar el 8 y vamos a agregar el 12. Similarmente, para B vamos a agregar números como 1, digamos 0 mejor, y el 1. Esto nos permitiría el primer caso, que es cuando todos los elementos de B están antes que los elementos de A, o sea, son menores. En el tercer caso va a ser C, y entonces aquí vamos a agregar la situación en donde todos los elementos son mayores. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, 14 y otro más. No, digamos solo el 14 para hacer varias pruebas diferentes.
Ok. Vamos a llegar a un tercer conjunto, que es cuando se van a intercalar los elementos. Este conjunto le vamos a llamar D, el conjunto ordenado de enteros, y este se va a llamar D. Los elementos de D los vamos a listar a continuación, y vamos a ponerle, digamos, el 5, el 9, 5, el 9, el 5 y el 9, para no hacer muy largo. Ok, creo que tenemos todos los casos. Entonces vamos a hacer la primera prueba, en donde vamos a unir todo, vamos a unir A con B, o sea, B tiene todos los elementos menores que A. Este va a ser un nuevo conjunto, no queremos modificar ninguno de los anteriores, entonces el resultado 1 va a ser igual a A unión B. ¿Qué deberíamos esperar aquí? Bueno, ok, otra cosa es que necesitamos un bool, porque esta operación genera esta operación no genera un booleano, perdón, me equivoqué, es así. Entonces seguimos adelante. Entonces sí, ¿qué nos debería dar esta unión? Pues debería darnos un conjunto que es la unión de A con B, o sea, debería tener el 0, luego el 1, luego el 4, luego el 8 y luego el 12, en ese orden. Entonces vamos a preguntar que si después de aplicarle al resultado 1 el método IL igual a H, que si H es diferente de esta hilera, ¿verdad? En ese caso, entonces algo salió mal, y para mantener más o menos nuestro estándar vamos a copiar esto acá, perdón, se me olvidó esto también acá. Entonces falló vamos a quitar esta, falló un método. ¿Cuál método falló? El método falló la unión, vamos a abreviar, falló la unión D, y vamos a poner los dos conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, que era 0 y 1, 0,1, y el conjunto A, vamos a ver si hicimos el orden correcto. Ok, no, debería ser, bueno, da igual, en realidad da igual, efectivamente. Entonces A, que era 2, 4, 6, 8, ¿verdad? No, 4, 8, 12, 4, 8, 12, correcto. Entonces acá deberíamos poner 4, 8, 12, así. Bien, eso estaría indicando que esa unión falló. Ok, vamos con las demás pruebas. Vamos a construir otro resultado. Este resultado le vamos a llamar, bueno, podríamos usar la misma variable, R1, digamos R1. Entonces vamos a hacer la unión de ok, el problema es que R1 ya guarda un conjunto. Bueno, lo que estaría pasando acá es que estaríamos
desechando el conjunto anterior. Ok, para evitar ese tipo de situaciones que ameritan una explicación más extensa y que en este momento no queremos hacer, rápidamente vamos a definir un nuevo conjunto. Ok, este va a ser el 2 y este va a ser el resultado de unir A con C. Recordemos que C es el que tiene todos los elementos mayores, bueno, solo uno de hecho, y es mayor a los que vayan A. Esto nos debería dar como resultado algo parecido a esto, pero sin el 0 y el 1, sin el 0 y el 1 y con el 14 que es el que tiene C. Así vamos a hacer un copy paste. Entonces tenemos que comparar eso. Así. Bien, tenemos entonces dos de las pruebas y ahora nos falta la prueba básicamente donde se intercalan, que sería con D. Para eso entonces construimos un tercer conjunto resultado, R3, que sería igual a A más D. ¿Sí? Vamos a hacer el copy paste del if correspondiente y esto nos debería dar como resultado, vamos a copiarlo aquí, este ya no sería 4, 8, 12, digo, no exactamente en ese orden porque tendríamos que intercalar aquí el 5 y acá, perdón, acá el 9, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una copia acá y entonces eso es lo que deberíamos tener ahora. Bien, esas son las pruebas que se hacen para el método de unión. Vamos a introducir inmediatamente las pruebas para el método de intersección. Vamos a seguir con nuestro estándar que es test intersección. Así. Corchetes, bueno, acuérdense que Netness nos cierra automáticamente los corchetes que abrimos. Bien, para el caso de la intersección vamos a considerar algunos casos más. El primero es cuando la respuesta es vacía. Este es el primer gran caso. El segundo gran caso es donde la respuesta no es vacía, pero puede tener o un elemento o dos elementos o tres elementos. Entonces, para eso vamos a construir igualmente algunos conjuntos para poder hacer estas pruebas. Vamos a definir un conjunto A. Probablemente es más rápido si hacemos una serie de copias de aquí y eso se tenemos aquí. Vamos a definir igualmente, vamos a reutilizar este código acá para hacer más rápido el trabajo y entonces tenemos 4, 8, vamos a agregar un elemento en medio aquí para poder hacer intersecciones más complicadas. Insertar en orden, vamos a poner 4, 8 y 10 así que en el conjunto A tenemos solo números pares. Luego en el conjunto B vamos a tener números impares. Este sí vamos a tener que hacer nuevo. Entonces insertar y le vamos a poner el 5. Vamos a hacer copy paste. El 7. Copy paste y el 9. De tal manera que la intersección entre estos dos conjuntos es completamente vacía. Y luego vamos a tener, ese nos da el primer caso, un tercer conjunto C que va a tener un elemento en común, que puede ser el 4, D que va a tener dos elementos en común, que va a ser 4 y 8, y aparentemente vamos a ocupar un conjunto E que va a tener en común tres elementos con A. Este sería E. Entonces vamos a construir
vamos a agregar los elementos a cada uno de estos conjuntos. Empezamos con C. Agregamos entonces un solo elemento, que podría ser el 4. Vamos con D, en donde tenemos que agregar dos elementos. Y acá podrían ser el 4 y el 8, o digamos el 8 y el 10. El 8. Así. También vamos a agregar el 10. Vamos a hacer acá el 10. Y luego en el conjunto E deberíamos tener 3 elementos. Y ahora vamos a agregar el 8, el 10 y el 12. Empezamos con el 8. Copiamos y pegamos. Ponemos el 10. Copiamos y pegamos. Y ponemos el 12. Ok, entonces tenemos todos nuestros conjuntos ya preparados. Tal vez lo que vamos a hacer es que vamos a intercalar el código de las pruebas para saber exactamente por qué es que preparamos cada uno de los conjuntos. Entonces vamos a empezar aquí haciendo la prueba de la intersección entre A y B, que nos debería dar el conjunto vacío. Entonces vamos a preguntar, vamos a aplicar la intersección. Este sería un resultado. Entonces ponemos conjunto ordenado de enteros, resultado 1 es igual a intersección B. Y entonces construimos una hilera que se va a llamar H, que va a contener el resultado de aplicarle a R1 el método AR. Esto para poder hacer comparaciones. Lo habíamos hecho aquí igual. Perdón, no lo habíamos hecho aquí. Ven, esto hay que copiarlo acá, pero sin el string, y acá también, pero sin el string. ¿Sí? Ok, bueno, de hecho podríamos copiar esto, porque lo vamos a ejecutar acá también. Bueno, ya lo tenemos, perdón. Entonces vamos a seguir con el if, ¿verdad? Y el resultado, o sea, H es diferente del conjunto así, entonces tenemos un problema, ¿verdad? Entonces hacemos un copy paste de todo esto, entonces por acá tenemos que entonces falló la intersección de 4, 8, 10, 12 con 5, 7, 9. 4, 8, 10, 12 con 5, 7, 9. 5, 7, 9. Así. Tendríamos entonces esa falla. Perdón, tendríamos que cambiar test intersección. Bueno, eso nos llevaría también a cambiar aquí, poner test unión, y aquí test unión, se nos había olvidado esta detalle, y aquí también test unión. Ok, porque aquí estamos haciendo las pruebas de la. Bien, tenemos el primer caso ya completo. Vamos ahora a hacer la intersección con 4. Ok, y entonces vamos a hacer un copy paste de este código para hacerlo más simple y muy rápido. Y entonces tenemos un segundo resultado ahora que va a ser la intersección de A con C. Correcto, con C. Y aquí tenemos el resultado en forma de hilera. Y esta intersección nos debería dar 4. Si esto falla, quiere decir que falló A con 4, que debería dar 4. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo con 8 y 10. Vamos a copiar hasta aquí. Copy, paste, acá. Ok, tenemos un tercer resultado. Ahora, un tercer resultado. Y ahora la intersección es con D. Correcto.
entonces acá la intersección debería ser 8,10 y tenemos esta intersección con 8,10. Si eso falló, bueno, pues ahí nos va a decir. Ok, y finalmente tenemos la intersección con E. Entonces vamos a agregar un código similar, por eso hacemos copy paste acá, y entonces ahora tenemos un cuarto resultado, y esto debería darnos incluso 12, ¿sí? El cuarto resultado debería darnos 8, 10, 12 en la intersección, y aquí tenemos que agregar el 12. Bien, tenemos todas nuestras pruebas del método insertar, tenemos intersección y unión. Nos faltan las pruebas de la diferencia. Bien, vamos a hacer las pruebas de la diferencia a continuación. Recordemos que en el caso de la diferencia, pues se trata, si vamos a hacer la diferencia de A menos B, lo que debería quedar es todos los elementos que hay en A, pero que no están en B. Entonces, habrá un primer caso, en donde la diferencia se calcula cuando los dos conjuntos no tienen ninguna intersección. Es decir, A menos B tiene que dar exactamente A, porque no hay ningún elemento en común con B. En el segundo caso, es cuando la intersección es no vacía, y vamos a considerar tres casos: cuando A es subconjunto de B, cuando B es subconjunto de A, y en el caso en que no se cumple ninguna de las anteriores, pero hay una intersección no vacía. Bien, entonces como ven, tenemos dos grandes casos, y el segundo caso se divide en tres subcasos. Esas son las pruebas que vamos a hacer para el método de la diferencia. Entonces, muy bien, creamos una nueva función. Esta nueva función se va a llamar test diferencia, ¿sí? Y listo. Muy bien. Ok, luego, que no se nos olvide, tenemos que agregar aquí el código. Podemos hacerlo de una vez. Tenemos que agregar el código de estas tres funciones, ¿verdad? O sea, test unión, de acuerdo. Entonces aquí ponemos test unión para poder invocar la función que hace las pruebas sobre el método de unión. Algo parecido ocupamos para la intersección, que es lo que llevamos hasta el momento. Intersección, y aquí deberíamos también entonces escribir intersección, ¿sí? Ok, aquí también se nos olvidó eso. Cambiar acá y aquí. Control copy, control V. Ok, bien. Esto es lo que hace que en el main se invoquen las funciones correspondientes. Okay. Y luego vamos a agregar otra para la diferencia. Bien, entonces en el caso de la diferencia, creo que nos serviría más de este código que tenemos aquí. De hecho, por ejemplo, este caso sirve para cuando la intersección es vacía, que es uno de los casos que tenemos en el caso de para las pruebas de la diferencia. Entonces vamos a hacer una copia de todo esto. Vean que esto de la generación de pruebas, de casos de prueba, en realidad, una vez que uno tiene claro cuáles son las pruebas que tiene que realizar, el proceso es bastante mecánico. Tenemos aquí entonces 5 conjuntos, hemos alimentado 2 de esos conjuntos con elementos y estamos listos para hacer nuestra primera prueba, que es cuando la intersección de los dos conjuntos es vacía. Entonces A menos B debería dar A, B menos A debería dar B, pero no vamos a hacer esa prueba también, vamos a hacer solo 1.
Muy bien, entonces procedemos inmediatamente a hacer nuestra primera prueba. Construimos un resultado antes, conjunto ordenado de enteros, resultado 1, que es igual a menos b, así. Inmediatamente declaramos una hilera h que va a ser el resultado, va a contener la aplicación de R1 ahí. Eso lo hicimos acá. Ok, aquí tenemos el problema de que repetimos, solo la primera vez ocupamos la definición de h, pero como hacemos copy paste, eso se nos duplica y no lo ocupamos, entonces lo vamos a quitar acá. Ups, ahí cometí un error más. Sí. Y aquí vamos a quitar esto. Bien, listo. Ok, ya ha aparecido acá, aquí lo tenemos. Ahora preguntamos, ¿qué debería pasar en este primer caso? Bueno, debería ser igual a A, de hecho debería ser igual a el resultado. Entonces sabemos que A es 4, 8, 12 y por lo tanto sabemos que H debería, si es diferente 4,8, 10, 12, si es diferente de eso quiere decir que hay algún problema. Entonces vamos a hacer una copia aquí, vamos a decir que falló la diferencia, ¿verdad? Falló la diferencia entre de esto con bien, el otro es 579. Ok, 579. Perdón, nos equivocamos. En ese caso, sí, está bien, debería ser igual a, correcto. Está bien. Entonces, esa es nuestra primera prueba, cuando la intersección es vacía. Ahora vamos a hacer tres pruebas más, que es cuando la intersección no es vacía, pero tenemos que tener un conjunto A que es un conjunto de otro conjunto más grande, B. Y en ese caso hacer B menos A. Luego un conjunto B que está totalmente contenido en A y hacer A menos B. O mejor dicho, B menos A. Y luego una situación en donde hay una intersección no vacía. Muy bien. Entonces vamos a tener que definir más conjuntos. Por ejemplo, aquí a C le vamos a agregar, digamos, 4 y 8. Entonces C, vamos a agregarle, esto es para que C esté totalmente contenido en A, que es uno de nuestros casos. 4 y 8. Bien, vamos a agregar ahora de todos los elementos que hay en A, o por ejemplo todos los elementos que hay en B, vamos a agregarlos en D y uno más. Entonces esto es para D. Vamos a poner acá D, y vamos a agregar una más que sería, digamos, el 11. D punto insertar 11. Ok, eso nos permitirá hacer la otra prueba. Y luego un caso en donde la intersección no sea vacía, pero no sea, esto podría hacerse quizás entre B y D, o sea que no necesitamos de momento, parece que no ocuparon en este caso. Bien, vamos a hacer las pruebas a continuación, y si no ocupamos el E, pero lo eliminamos al final. Entonces vamos a empezar con otro conjunto de resultados.
ser nuestro segundo conjunto de resultados, y este va a ser, vamos a empezar entonces con A menos C. A menos C. Entonces debería darnos los elementos que están en A y que no están en C. En este caso serían 10 y 12. Esa sería la situación. Ok, si es diferente de 10 y 12, eso quiere decir que algo está mal. Vamos a poner esto. Bueno, ahí cuando nos equivocamos y no leamos el formato correcto, en Netlist podemos usar la opción format y esto automáticamente nos formatea el código. Para no cometer el error anterior, vamos a poner aquí sí. Y entonces estamos haciendo A menos C. Vean que A tiene 4, 8, 10, 12, C tiene 4, 8, el resultado debería ser 10, 12. Correcto. En la resta, o sea, los que están en A o que no están en B. Así. Si eso falló, entonces falló con esto y con esto. ¿De acuerdo? Perdón, 4, 8. Aquí es 4, 8. El resultado es precisamente 10, 12 porque aquí es 4, 8. Correcto. Bien, ese es el primer caso, o sea, cuando el conjunto C está totalmente contenido en A. Ahora deberíamos tener otro caso que es al revés, o sea, el elemento de la izquierda está contenido en el conjunto de la izquierda, está contenido en la derecha. Bueno, para hacerlo lo vamos a hacer con B y D, y vean que D está totalmente contenido en D. Ok, entonces vamos a hacer un copy paste. ¿Sí? Este es nuestro tercer resultado. B menos D. B está totalmente contenido en D, 5, 7, 9, y D es 5, 7, 9, 11. Bien, ¿qué pasa en este caso? O sea, la resta es todos los elementos que estén en B que no pertenecen a la intersección de B. ¿El resultado que debería ser? Correcto, el conjunto vacío. Si no es vacío, quiere decir que falló. Y entonces aquí tenemos que falló con B, que tiene 5, 7, 9, y D, que tiene 5, 7, 9 y 11. Vamos a copiar esto acá para que nos dé la información correcta en caso de que falle. 5, 7, 9, y acá tenemos 5, 7, 9, 11. 5, 7, 9, 11. Muy bien. Tenemos entonces el tercer caso, y finalmente nos queda un solo caso, que es cuando existe una intersección, pero esa intersección no es todo el conjunto de la izquierda. Y para eso vimos que podemos usar precisamente no, es cierto, ese caso no lo tenemos. Este caso no lo tenemos. Vamos a tener, sí vamos a utilizar el conjunto E, y le vamos a agregar, por ejemplo, el 7, vamos a hacer una mezcla, el 7, el 4 y el 8, de tal manera que tiene solo en común el 7. Ok, entonces vamos a agregarle a E 3 elementos, el 7 para que tenga en común S con D, y el 8 y el 11, que llamo el 8, así. Vamos a ponerle el 11 y vamos a ponerle otro par, y el 12. O sea que en realidad tienen en común 2, el 7 y el 11 con D. Muy bien. Entonces vamos a hacer un cuarto bloque de pruebas acá. Muy bien.
cuarto resultado, que sería ahora, habíamos dicho que era D menos E, correcto, D menos E, D menos E, debería dar los elementos que están en D, 5, 7, 9, 11, que no tienen en común con E, o sea el 7 y el 11, eso nos da 5, 9, correcto, 5, 9, uy, me equivoqué, cambié aquí, esto no era, esto es lo que va aquí, menos D es lo que iba antes, menos D es lo que va aquí, D menos D es lo que va ahí. Efectivamente, revisemos esto, B era 5, 7, 9 y D es 5, 7, 9, 11. El resultado tiene que ser el conjunto vacío, correcto, ese es este tercer caso. Y en este cuarto caso es D menos E, cuyo resultado debe ser lo que está en D que no está en E, y eso sería nada más el 5 y el 9. Entonces aquí deberíamos poner 5, 9, ¿no? Eso está bien. Y acá entonces 5, 7, 9, 11, este tiene 11 y el otro tiene, dijimos que E tiene 7, 8, 11 y 9, 11, 2, 7, 8, 11, 2. Vamos a hacerlo acá, 7, 8, 11 y 12. Entonces, ¿qué está acá que no está acá? Lo que está es el 5, está aquí, y el 9 está aquí. El 7 sí está y por lo tanto no es parte de la diferencia, y el 11 también está, por lo tanto no es parte de la diferencia. Bien, ¿qué pasa con la diferencia simétrica? La diferencia simétrica se consigue, ustedes que recordarán la lógica de conjuntos, como la unión menos la intersección, y por lo tanto hacer pruebas sobre la diferencia simétrica tiene sentido siempre, pero es bastante probable que si la unión y la intersección funcionan correctamente, pues la unión, la intersección y la diferencia funcionan correctamente, pues es de esperar que la diferencia simétrica también funcione correctamente, porque uno implementaría la diferencia simétrica basándose en las tres operaciones anteriores. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que estoy diciendo aquí, para escribirlo de alguna manera, es que A diferencia simétrica con B debería ser igual a A unión B menos A intersección B. Entonces vean que la diferencia simétrica se puede construir con base en la unión, en la diferencia y en la intersección. Si uno ya hizo pruebas para la unión, la diferencia y la intersección, y finalmente implementa la diferencia simétrica utilizando estos operadores, es de esperar que la diferencia simétrica vaya a funcionar bien. Por eso, y para cortar esta sesión que ya se nos hizo un poco larga, no vamos a incluir las pruebas de la diferencia simétrica. Vamos a dejarlo hasta la diferencia simple. Vamos a compilar el programa de pruebas a continuación para ver si nos genera algún error y corregirlo. Nos dice build successful, todo funcionó perfectamente. Perdón, para poder hacer la compilación tenemos que venir acá. Sí, porque si uno hace aquí compilar, lo que compila es el programa principal. Entonces vamos a ver aquí, compile file. Aquí sí lo estamos haciendo. Ok, dice compile successful. Eso quiere decir que nuestro programa de pruebas hasta este momento no tiene errores sintácticos del todo. Bien, eso es todo por ahora y nos
nuestro próximo video tutorial vamos a empezar a implementar nuestra clase de conjuntos número enteros y vamos a ver que hay diferentes formas de hacerlo. Nos vemos en la próxima.